7 de la mañana, 53 minutos. Hacemos contacto a esta hora con la doctora Gabriela Delgado, docente de la Universidad Nacional, experta en cifras farmacéuticas, quien además se sumará al equipo de pruebas del COVID-19 en el distrito. Doctora, buenos días, qué gusto tenerla a esta hora. Muy buenos días, Juan Diego, y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Hay un tema que nos inquieta a muchos colombianos, la baja aplicación de las pruebas para detectar el coronavirus. Esto fue clave, por ejemplo, para frenar la curva en Corea del Sur, además del aislamiento. ¿Puede esto indicarnos que hay un considerable subregistro de contagiados en Colombia? Sí, es muy probable que nosotros, por la falta de pruebas, creo que es importante aclarar que estamos sufriendo en este momento las consecuencias de una desfinanciación histórica en ciencia y tecnología. Por lo tanto, no es que no se quieran hacer las pruebas, sino que este tipo de test no son rutinarios y requieren una tecnología y una cantidad de insumos y reactivos que provienen del exterior y que pues nosotros dependemos de la provisión de ese tipo de pruebas. Sin embargo, hay que aclarar que el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, están haciendo ingentes esfuerzos para comprar las pruebas y ponernos al día en esta fase de contención, y muy seguramente tendrá el país unos resultados un poco más rápidos en términos del diagnóstico para pues poder establecer quiénes están contagiados y tomar las medidas del caso. El gobierno anunció recientemente la importación de 50.000 test de COVID-19 desde Corea. Sin embargo, aún nos quedamos cortos para solventar esta necesidad interna, teniendo en cuenta además que la oferta del mercado internacional hoy es insuficiente. ¿Ve posibilidades de que en Colombia se puedan producir pruebas propias con apoyo de las universidades? Yo creo que las universidades en este momento tienen una infraestructura, los equipos, pero valga aclarar que esto no es una prueba rutinaria de un laboratorio clínico, que se llega y se toma una muestra como las que convencionalmente estamos acostumbrados. Esta prueba tiene un grado de especialización y con unas especificaciones que la misma toma de la muestra implica contar con unos materiales especiales que lamentablemente no producimos en el país. Los laboratorios de biología molecular de las universidades estarían en capacidad de producir muchos de los insumos, pero no todos. Y hay un tema clave y se lo voy a poner como coloquialmente: si usted va a producir pan, las universidades podrían estar en ese símil en capacidad de tener los huevos, de tener el agua, de tener la levadura, pero no tienen los primers, las sondas que se requieren para amplificar los genes virales, y dependemos pues de la provisión de esos oligonucleótidos desde empresas del exterior, que, valga también decirlo, están en este momento atendiendo sus propias emergencias y no tendrían la capacidad para suplirnos pues de los reactivos que nosotros estamos necesitando. Muy válida la explicación y la descripción, el ejemplo para entender lo que está sucediendo. ¿Cómo ve la situación de los municipios más pequeños del país, donde denuncian que no hay capacidad logística para enfrentar esta crisis, a lo que se suma la escasez de estos reactivos para la aplicación de pruebas? Déjenme mencionarles solamente algunas ciudades que me han reportado: Ibagué, Buenaventura en el Valle del Cauca, también en Pasto, en Popayán mismo. Dice la gente, allí no hay suficientes camas, no hay suficientes pruebas, en fin. Bueno, es el deber también llamar a la calma, a la racionalidad. El hecho de que no hayan suficientes pruebas en este momento, las medidas de aislamiento obligatorio, si las cumplimos todos con la conciencia que se deben cumplir, pues yo creo que favorecerían mucho el sistema de salud. Es importante recordar las cifras. Esta es una pandemia que en el 80% de los casos no resulta en cifras, no resulta en muerte. Sin embargo, el problema serio que no sobra nunca repetirlo, es que los sistemas de salud no tendrían la capacidad si todos los pacientes llegan en un mismo punto tiempo en un estado crítico, entendiendo que además no solamente los estados críticos que ameritan una urgencia y atención por cuidado intensivo son los procedentes de la infección por COVID, van a presentarse y a seguirse presentando urgencias a otros niveles que en un sistema de salud que pues está copado, está en sus máximas capacidades y sobrepasado, pues no van a tener pues las capacidades para atender esas otras urgencias. Es importante entender que en nuestras manos también está la prevención, la vacuna, la conciencia, entre comillas, la vacuna, mientras los investigadores andan a los pasos que se requieren para tener una salida terapéutica o profiláctica para esta enfermedad. Es importante, la preocupación es legítima. Nuestro sistema de salud también tiene serias falencias históricas, acumulados de deudas históricas, pero pues en este momento tenemos que enfrentar la crisis con la mejor capacidad
sociedad humana, el sistema de salud tiene los mejores médicos y es una cadena, valga decirlo. Son muchos profesionales de la salud, mis colegas bacteriólogas que hacen esfuerzos importantes en el diagnóstico, los terapistas, los tecnólogos en radiología, los enfermeros y sin duda los médicos intensivistas, los neumólogos, todos estamos prestos a dar lo mejor de nosotros para contener esta emergencia en nuestro país. Con quienes, permítame decirlo una vez más, nos solidarizamos y además les extendemos un agradecimiento infinito porque ellos luchan como verdaderos héroes para tratar de contener el virus. ¿A qué puede atribuirse que las 2 pruebas que le hicieron al paciente que murió en Cartagena hayan sido equivocadas, que hayan en primera instancia resultado negativas y finalmente dio positivo y fue la primera víctima mortal? Bueno, basados en los reportes muy rigurosos que saca el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, pues se menciona el diagnóstico fue epidemiológico, las 2 pruebas en efecto dieron negativo. Es importante mencionar que esta técnica molecular es muy sensible, pero tiene algún factor de error, cercano al 1 o al 2%. ¿De qué dependerá también que las pruebas tengan el resultado fiable a nivel del resultado? Depende también de la toma de la muestra. Repito, esto no es una técnica convencional en donde uno toma algún tipo de fluido en un frasquito que nos venden en las droguerías. El simple instrumento, el hisopo, el copito con el que se toman los exudados nasofaringeos es importado, tiene que estar en un material, estar conformado de un material especial que permita la adhesión del virus y nosotros no tenemos empresas de base tecnológica que nos provean ese tipo de material. El tomar la muestra no es una cosa menor, de ahí que la labor también de las bacteriólogas, de los bacteriólogos y microbiólogos del país sea muy importante en garantizar la calidad de la muestra. Es lo que sabemos, son factores de error. Probablemente a nivel de la toma de la muestra pudo existir algún tipo de fallo que seguramente se tendrá que investigar en su momento. Claro. Es Gabriela Delgado, docente de la Universidad Nacional, experta en todos estos temas. Ha sido usted muy clara, precisa, le agradecemos muchísimo todas estas aclaraciones que nos ha brindado esta mañana aquí en nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable.